Muy buena gente, soy Matías Vallejos, tengo 21 años y te voy a contar cómo pasé de tener una vida desastrosa a perder todo el tiempo en alcohol y estar fumado a tener el control de mi vida literalmente, en la manera en la que pienso, las cosas que hago y cómo me manejo cotidianamente para lograr el éxito que tanto busqué. Y te voy a contar cómo hice para que este juego mental, esta manera de pensar, me acompañe todo el tiempo en mi progreso y en mi manera de hacer las cosas y que juegue todo totalmente a mi favor. Te voy a decir de qué manera controlo mis emociones para que eso me dé los pensamientos que quiero y que me acompañen obviamente en todo este proceso, y de qué manera lo hago útil, de qué manera hago que este juego esté completamente a mi favor. Voy a explicarte de qué manera las emociones juegan una parte fundamental en todo esto y cómo tenés que hacer para controlarlo y así ellos puedan acompañarte en todo este proceso, que es algo fundamental, porque es algo que te va a hacer que vos controles tu día a día y eso va a determinar los resultados que vos tengas a largo plazo. Las emociones te van a llevar a que vos tengas diferentes tipos de pensamientos. Esos pensamientos, si vos los controlas, si vos controlas tu mente, eso va a lograr, primero, que vos sepas qué es en lo que estás pensando todo el tiempo, y eso va a determinar lo que vos hagas día a día. Lo que vos terminás haciendo todo el tiempo es el resultado que vas a tener a futuro, porque lo que haces hoy seguramente te dé el resultado de mañana, así como también todo lo que vos hiciste en el pasado es el resultado de lo que sos hoy en día. Controlar eso va a hacer que vos lo que hoy hagas te des los resultados a futuro. Bueno, primero te voy a contar un poquito quién soy, de dónde vengo y cuál es un poquito mi historia. De chiquito sufrí mucho el asma, que con el tiempo lo pude enfrentar y hasta se me ha ido completamente, pero al principio sí la pasé muy mal. Estar al punto muy grave de literalmente pasármela todo el tiempo internado en diferentes hospitales, moviéndome de acá para allá. A todo esto tuve una familia que siempre me acompañó, siempre estuvo conmigo. A pesar de que no tuvimos los recursos suficientes, mi familia fue algo fundamental, porque aunque no tuvieron los recursos necesarios como para poder darme todo en la vida, ellos me dieron lo más importante, que es el acompañamiento y el amor. Fueron algo fundamental, un apoyo incondicional que me demostraron siempre los valores más importantes de la vida. Desde muy chico me inculcaron el trabajo, desde los 12, 13 años trabajo con mi papá siendo albañil, ayudándolo yendo a diferentes lugares, viajando de 2 a 3 horas, pasándome mucho tiempo. La mayoría de mis veranos, de mis vacaciones, eran prácticamente ir a trabajar con él para poder comprarme cosas, ¿no? Una zapatilla, unos botines cuando jugaba a la pelota. Siempre me inculcaron el trabajo y siempre me inculcaron que la vida es un poquito difícil y que hay que ganársela. Eso es lo más valioso que ellos me enseñaron. También eso me trajo un problema, porque estaba tan enfocado en el trabajo que un poquito me jugó en contra en los estudios. Siempre fui alguien que tuvo una nota promedio alta y nunca tuve problemas en el colegio ni en relaciones, siempre fui muy social. Lo único que me jugaba en contra es que no llegué a terminar el secundario justamente por ese motivo. Pasaron varias situaciones en mi vida que me llevaron a ese punto. El fundamental fue lo económico, que cuando llegó la pandemia yo vivía con mis padres, que eran dos personas grandes, que ninguno de los dos en ese momento estaba trabajando ni teniendo los ingresos suficientes como para poder cumplir con las cosas que yo quería en ese momento, ¿no? Porque sí, no faltaba la comida, sí tenía todo el apoyo de ellos y me daban todo lo que podían. Pero había un límite y yo obviamente en ese momento quería más. Entonces en la pandemia se cierran los colegios, yo me consigo un trabajo teniendo 18 años sin haber terminado la escuela técnica, que era por donde yo iba. En ese momento comienzo a trabajar, comienzo a estar en una fábrica, previamente trabajando en la albañilería, previamente yendo a construir en edificios. Cuando entro en una fábrica empiezo a ganar más dinero, empiezo a alejarme de los estudios y ahí comienza una historia que fue la que más me impactó y la que más me di cuenta que me estaba llevando por el camino incorrecto. Desde ese trabajo comenzó a cambiar radicalmente mi vida. Comencé a tener relaciones que no eran de mucho valor, relaciones que me estaban jugando en contra. Empecé a fumar mucho más seguido, aunque bien ya lo había probado antes. Y lo venía consumiendo, pero no a gran escala. Ese entorno, esa gente con la que me empecé a juntar en ese lugar, me llevaba a que yo pase mucho más tiempo
en esa situación, más perdido en lo que son mis sueños, en mis objetivos, empecé a alejarme de todo eso y empecé a tener una vida cotidiana, una vida de trabajo, ganar plata, gastarla en boludeces que literalmente no me servían para nada. Claramente me estaba alejando de todo lo que yo quería y de todo lo que me servía. No hablo solo de lo económico, sino también hablo de lo social, hablo de lo familiar, porque me convirtió en una persona muy cerrada, me convirtió en una persona que solo quería disfrutar placeres momentáneos, que quería escapar de la vida que tenía particularmente. Y eso me convirtió en alguien muy cerrado, alguien muy frío, con mal humor. Era como que vivía mi vida muy cotidianamente, trabajaba y venía a mi casa y perdía el tiempo, y me la pasaba fumado, me la pasaba o tomando, siempre haciendo cosas totalmente improductivas. Sin darme cuenta de ese entorno se volvieron mis amigos, se volvieron mi gente más cercana, gente que obviamente no me estaba llevando hacia un buen camino. Sin darme cuenta me dejé llevar por todo eso, y fue el gran error de mi vida, y fue también el motivo por el que estoy hablando hoy en día, para que te des cuenta de lo importante que es la persona con la que te juntas, de lo importante que son tus pensamientos, porque al yo estar metido en eso no pensaba en nada más que el trabajo, que mi casa, que dormir, que fumar, que tomar, que olvidarme de todo y volver a trabajar, y era esa rutina todo el tiempo. No existían lugares para los sueños, no existían lugares para las posibilidades, no existía esperanza prácticamente. Esa era la mentalidad que tenía, eso era lo que yo creía, y hoy en día me costó un montón superarlo, me costó un montón cambiar eso, porque me costó mucho creer que existía algo más de esa vida cotidiana, de esa realidad que yo había creado acorde a las cosas que venía haciendo, acorde a mis pensamientos, acorde a mis actitudes, acorde a mis hábitos. Era una persona totalmente negativa y totalmente desalineada. Por eso no existían posibilidades en mi vida. Llegó el momento del cambio, llegó el momento de escuchar esa voz interior que tenía, porque si bien estaba muy perdido dentro mío, yo sabía que la vida no era tan así, que la vida dentro de todo era mucho más que lo cotidiano, era mucho más que el barrio pobre, era mucho más que los sueños limitantes, era mucho más que lo que vivía día tras día. Entonces, la vida de alguna manera me abrió los ojos y me acercó a personas de mucho valor, a personas alineadas que me enseñaron a prácticamente yo convertirme en una persona mucho mejor, de cambiar todo eso y de cómo dejé completamente el alcohol, dejé completamente de fumar, dejé completamente cualquier vicio que tenía, dejé a mi entorno, dejé las rutinas y los hábitos que me llevaban por mal camino. Y ahí comenzó una nueva historia. En ese momento sabía que tenía que dar el clip, en ese momento de alguna manera la vida me puso una señal, me acercó a una persona que literalmente fue mi luz de esperanza, me enseñó el camino y me enseñó a que la vida puede ser mucho más, independientemente de mi situación, independientemente de dónde vivía, de qué hacía, de cuáles fueron mis errores, cuáles fueron la causa del por qué yo estaba donde estaba. Comprendí que si quería cambiar esa realidad tenía que cambiar yo, tenía que cambiar qué es lo que hacía, qué es lo que pensaba, cuáles eran mis emociones, cuáles eran mis sueños, qué creía posible y qué era imposible. Tuve que cambiar muchas cosas, y las fundamentales y las más principales, las que más me sirvieron, fueron obviamente las creencias. ¿Qué creía que era la vida? ¿Qué creía que eran los sueños? ¿Qué creía que eran las posibilidades? Todo eso cambió mi realidad, todo eso cambió mis hábitos, cambió con quién me juntaba. Dejé de fumar, dejé de tomar, dejé de hacer de todo porque yo quería lograr ese cambio, yo quería cambiar quién era. Y obviamente tuve que cambiar mucho la persona en la que soy. Antes de hacer todo eso tuve que cambiar mi mentalidad, que fue lo primordial y que fue lo que hoy en día esté tan centrado y que literalmente no sienta ni siquiera una chance de fallar en mis objetivos. La mentalidad, gente, es donde comienza todo, es en donde vas a volver a nacer. Pudiste haber hecho muchos errores, pudiste ser una mala persona, pudiste cometer errores con tu familia, con tu gente cercana, con tu compañero de trabajo, con tu pareja, con quien sea. Puedes hacer muchos errores, pero también los puedes arreglar, los puedes cambiar. No puedes corregir el pasado, pero puedes corregir el futuro. El futuro lo vas a cambiar con las actitudes de hoy en día.
Esto es prácticamente una cadena. Tenés que sentir cosas buenas, tenés que creer que todo es posible, tenés que cambiar tus creencias, tenés que cambiar tus pensamientos, todo para que vos actúes de otra manera, actúes de manera lineal, de manera derecha, firme, acorde a tus principios y a tus sueños, porque prácticamente vos tenés que tener siempre un objetivo, tenés que tener siempre un porqué de las cosas. Eso me hizo a mí que actúe de cierta manera estos últimos tiempos y que hizo que cambie tanto mi mentalidad, tantos mis resultados, tanto quién soy hoy en día. Obviamente siendo la persona que era no podría lograr nada, obviamente esa persona no podría cumplir ningún objetivo, no podría enfocarse en ningún trabajo, en ningún emprendimiento, ni siquiera tener una mentalidad ganadora. Sus creencias solamente iban a llegar que siga teniendo la misma vida que tenía, sin soñar en nada y sin pensar en nada. Entonces, lo primero que tuve que hacer es cambiar la persona. No tuve que cambiar ni de trabajo, no tuve que cambiar de estrategia, no tuve que pensar en ninguna acción. Tuve que cambiar la persona, a esa persona que era yo. Esa persona la tuve que convertir en alguien mucho mejor, en alguien alineada, en alguien que pueda conseguir todos los objetivos y enfrentarse a todos los retos y todas las dificultades que la vida le iba a poner. Porque si vos querés lograr algo, tenés que pagar el precio de ese sueño. Para alinearme tuve que dejar un montón de cosas, tuve que empezar a alimentarme de cosas positivas, de metas más grandes, de sueños, de cambiar mis hábitos, de cambiar mi físico, de cambiar mi mente, de cambiar prácticamente todo. Así que si quieren lograr algún sueño, si tienen algún sueño y si mi historia les sirvió, espero que entiendan que siendo una persona completamente desalineada, teniendo malos hábitos, pasando tiempo en el celular, pasando tiempo en la tele, viendo películas, perdiendo el tiempo, fumando, tomando, cualquier cosa de esas, la vida no le va a recompensar con nada bueno, la vida le va a dar lo que ustedes merecen. Esa es mi historia, yo pasé por muchas cosas malas, fui una persona que tuvo muchas imperfecciones, que cometió muchísimos errores, pero eso no fue un impedimento para que hoy en día pueda centrarme y estar acorde y actuar de manera correcta hacia lo que quiero, hacia lo que sueño, y es hacia ahí, hacia donde voy a ir. Espero que mi historia le haya servido, que le sirva de inspiración, que le sirva de ejemplo, porque sí, como les digo, tuve una vida un poco imperfecta, cometí muchos errores, actué de mala manera, me junté con gente que no debía, aprendí muchas cosas, aprendí las cosas que tengo que hacer, las cosas que no tengo que hacer, aprendí a cómo alinearme, de qué manera pensar, cómo la cabeza me juega a mi favor, cómo el físico me juega a mi favor y cómo todo se alinea para cumplir con cada uno de mis objetivos, para seguir compartiéndoles todo mi proceso y seguir aprendiendo juntos, porque también estoy aprendiendo muchísimas cosas todo el tiempo y toda la vida se basa en aprendizaje. Hay que ser constantes con eso, hay que aprender a cambiar los hábitos, de pasar a perder tiempo, a ganar conocimiento, a aprender a ganar en la vida. Prácticamente se basa de eso, de lo que se basa el desarrollo personal, de lo que se basa cualquier persona para poder cumplir un objetivo, para poder llegar al éxito. Prácticamente es un trabajo continuo, no es algo que lo puedas tomar como meta, como objetivo, como destino, sino que es un trabajo constante todo el tiempo, que te guste o no tenés que hacer, porque en sí tenés que tener bases sólidas sobre lo que es el sacrificio, el esfuerzo. Tenés que poner mucho trabajo sobre vos mismo, sobre tu mente, para que puedas enfrentar cualquier cosa que te presente. Del lugar donde vengo, de las condiciones en las que me encontraba, entendí que no existen límites, entendí que no hay una excusa que valga para los sueños que querés cumplir. Si quizás no estás en una buena situación, si quizás fuiste como yo, que tuvo una historia muy difícil económicamente, con un entorno malo, con la familia por ahí un poquito limitada, siendo una persona muy cerrada, siendo una persona con pocos sentimientos, o al menos no lo demostraba, entendé que no existen excusas, que solo existen límites mentales. Tenés que afrontarlo, no esperes más. La vida es demasiado corta como para no vivirla al máximo todo el tiempo. La vida en principio se basa en leyes que tenemos que cumplir y que nada nos va a llegar del cielo. Si tenemos sueños, si tenemos metas, si tenemos objetivos, tenemos que trabajar por eso. Para conseguir una persona correcta, una persona que pueda enfrentar todos esos trabajos, esos obstáculos que te presenten, tenés que ser una persona correcta. Tenés que cambiar tus principios, tu base sólida, tenés que ser una persona alineada, una persona con buenos hábitos, con buena salud, con buen físico, con una buena mentalidad, y así vas a poder enfrentar
a todas las cosas que te presente la vida para poder llegar a ese objetivo que tanto querés. Hacé que cada día cuente y crea el mejor capítulo de tu historia.